Rejuvenecimiento de testículos. Cada día me preguntáis más por esto, rejuvenecimiento de testículos y rejuvenecimiento de los genitales. ¿Cuántos pacientes venís o pensáis y no venís que tenéis un exceso de piel en los testículos y que tenéis un pene con la piel en forma de bandera o de como lo que cada uno lo llama de un modo, realmente en medicina se llama webbing testicular, que es hay gente que le llama escroto palmeado y es un exceso de piel en la zonita de abajo de los testículos, es decir, en esta zona de aquí. ¿Vale? Lo que tenemos es que el inicio de la piel está muy adelante. ¿Y eso os produce? Pues que a la hora de penetrar haya algunos centímetros del pene que no consigan entrar, sobre todo en la parte final, os puede producir curvaturas, puede producir dolor y sobre todo estéticamente genera que cuando este pene está en reposo, pues como que sobra mucha piel, ¿no? Ese palmeo que se suele llamar, una vez que está en reposo, genera un exceso de piel. Muy bien, pues en la cirugía de esta patología, como os digo, se llama webbing testicular, lo que se busca es rejuvenecer el testículo y que esté con una apariencia más joven, más estética y más atractiva. Lo que vamos a hacer es quitar piel, pero eso sería muy fácil. Lo importante es cómo quitamos esa piel. Yo os lo voy a explicar primero en esta diapositiva y después nos iremos a la otra. Si os fijáis aquí en un pene normal, la longitud de la parte ventral, es decir, de la parte de abajo del pene, de la piel, es prácticamente igual a la de la parte dorsal, de la parte de arriba, un poquito más larga la de arriba, ¿vale? Si nos vamos a un caso de webbing testicular como este, desde luego la parte de arriba es muchísimo más largo que la pequeña parte de abajo, que sería solamente esta zonita de aquí respecto a la de arriba. ¿Qué pasa? Que si yo quito esta piel así sin más, esto me seguiría saliendo palmeado aunque haya quitado piel. Lo importante de verdad en esta cirugía es cómo quitamos la piel. No se quita lineal, se quita en forma de ángulo recto, ¿vale? Como si fuera un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto está aquí y donde la zona palmeada sería la hipotenusa. Entonces nosotros vamos a cortar hacia adentro, vamos a dejar toda la piel sobrante sin tocar, vamos a coser el pene por la parte inferior, que quedará una cicatriz, y una vez que tengamos el pene que mida lo mismo arriba y abajo prácticamente, entonces quitamos recto hacia abajo para que ya nos quede estético. Me viene muchísima gente con un efecto cuerda. Un efecto cuerda es que han intentado quitar la piel directamente y entonces han creado una cuerda desde el testículo hacia la parte de arriba. Y eso genera impotencia y problemas sexuales. Es muy parecido a cuando a una mujer se le quitan los labios menores porque tiene un exceso de labio menor y lo que se hace directamente es cortar. Se genera una cuerda. La cuerda es la cicatriz. Y cuando la cicatriz es lineal, cuando se intenta penetrar, tanto en el pene como en la vagina, se produce tensión. En cambio, si la cicatriz es en un ángulo recto, cuando intentamos penetrar, no hay ningún punto de distorsión, no hay ningún punto de fricción. De postoperatorio sí que es una cirugía un poquito más sensible, tiene más riesgo de que haya algo de sangrado, el escroto es una zona muy vascularizada, muy rica en vasos sanguíneos y es más normal que haga algún pequeño sangrado, incluso algún hematoma. Pero bueno, nada más allá de que haya que estar 2 o 3 días con un poquito más de reposo que en el caso de la cirugía de alargamiento de pene. Desde luego se pueden hacer a la vez y sí que diría que hasta cierto punto es recomendable en aquellos casos que sea preceptivo. No lo vamos a hacer desde luego nunca por hacerlo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like, suscribiros al canal y dejar en comentarios si sabíais lo que era un testículo o escroto, mejor dicho, palmeado o un webbing testicular, si tenéis este tipo de patología, si os afecta, si os parece feo, si os daría igual y sobre todo si os afecta a nivel sexual cuando penetráis. Así que nada, muchísimas gracias por vuestros comentarios y nos vemos en futuros vídeos.